incide es lo macroeconómico, y bueno, y de ahí altera todo el sistema de las locaciones. Cuando nos estábamos acostumbrando a esta ley, bueno, salió dada porque cada vez las crisis parecen agudizar y ponen a los inquilinos en situación vulnerable, que sale esta nueva ley, la 27.551, que bueno, hace ciertas reformas que tienen una implicancia, creo que negativa a la hora de las locaciones urbanas. Hay cosas que quitan mucho y hay cosas que quitan poco. Por ejemplo, reduce el mes de depósito, antes era un mes por año de vigencia del contrato, ahora lo reduce a un solo mes, y después el locador se encuentra a veces con el inmueble con muchos detalles que es difícil luego ir a una acción y para recuperar el dinero, cuando tenía la posibilidad de tener un depósito en garantía un poquito más grande. Donde más incide para mí es que lleva de los 2 años a 3 años como periodo mínimo. También agranda el periodo máximo, pero acá ese no es el problema, porque esas son para las grandes locaciones, y que generalmente tienen otro marco, otro tipo de acuerdos. Pero acá lo reduce, lo lleva, perdón, a 3 años, lo aumenta a 3 años, y eso creo que a los inquilinos los perjudica sustancialmente. Los perjudica sustancialmente porque tienen que pagar 3 años al corredor inmobiliario si lo hubiere. Bueno, los sellados, si no estuvieran ahora, creo que están suspendidos, pero vemos que cuando se enteran lo que tienen que pagar, se pegan uno susto y crea resistencia. Ahora, el ingreso a un inmueble es mucho más caro que antes. Y por otro lado, la locación es algo que es algo temporario. O sea, con 2 años estaba bien a mi criterio. Recordemos que Vélez Sarsfield lo tenía 1 año y medio. Bien, han cambiado las épocas, sabemos. Ahora estaba en 2 y creo que era lo acordado. Justo, bueno, este artículo lo lleva a 3 años y creo que... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Sí, soy yo, Doumani Romina. Digamos, ese mismo artículo dice que si el locatario está en la tenencia del inmueble puede renunciar al plazo mínimo. En ese caso, el contrato lo tiene que estipular expresamente. No, el tema es así, porque por ahí se confunden la gente. Cuando está en la tenencia quiere decir que viene de un contrato anterior. Claro. Si viene de un contrato anterior, el plazo mínimo es siempre para el primer contrato. Pero esto nosotros ya lo venimos viendo hace 20 años por lo menos. El contrato, el plazo mínimo es para el primer contrato. Lo que la ley quiere que un inquilino vaya 2 o 3 años, bueno, de acuerdo a la ley, que vaya a un inmueble y no lo saquen al año, porque tiene un montón de gastos, la mudanza, etcétera, etcétera, aparte de la inseguridad de estar en un inmueble y mañana irse, ya sea vivienda, ya sea comercio, crea mucha inseguridad. Entonces darle un plazo mínimo está bien, pero para el primer contrato. Después podemos hacer prórroga, nuevos contratos, refiriéndose al anterior y por términos fuera de lo legal, fuera del término mínimo este. Así que pueden después, una vez que si estuviera en la tenencia del inmueble, pueden convenir el plazo que las partes quieran, porque son prórrogas o nuevos contratos, pero claro. Bien, después bueno, hace mucho hincapié esta ley, pero ya el código lo venía haciendo, el Código Civil del 2015, en que el inmueble, digamos que el mantenimiento del inmueble está a cargo del locador, porque si no pasaba que mucho en las cláusulas se ponían que todos los arreglos, y se daban a veces algunos abusos.
Entonces, bueno, limita esa facultad de pasarle todos los arreglos al inquilino y crea entonces, un principio que no está mal, no está del todo mal. El locador tiene que darle un inmueble apto para su destino y lo tiene que mantener durante la vigencia del contrato. También cambia un tema que ha dado mucho debate, el pago del impuesto inmobiliario, que eso ya Vélez Sarsfield lo había establecido a cargo del locador. ¿Por qué? Porque es un impuesto. Los impuestos están a cargo del locador o propietario. ¿Por qué? Porque no lo puedes trasladar en la medida de que, ya sea el impuesto inmobiliario, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el ITI si lo vende, todos son impuestos que están a cargo de una persona. Que se lo pase al otro no correspondía. Pero ¿qué pasó? En la época de las prórrogas, los alquileres quedaron congelados, estamos hablando de 20, 30 años para atrás, y los alquileres congelados, los impuestos subían, el locador terminaba a veces pagando casi el impuesto inmobiliario, lo que cobraba de alquiler. Entonces de ahí que se le pasó al inquilino el pago del impuesto inmobiliario. Por ese temor. El mismo código que hacía referencia del 2015 establece que están a cargo del locador, pero establece salvo pacto en contrario. Acá ya no estaría. Con respecto a todo lo demás, está a cargo del inquilino. Sé que ha habido muchos comentarios, muchas ideas, pero a mi entender, la TGI, el agua, todo eso están a cargo del inquilino. Hay dictámenes, creo que del COSIR, que ellos lo han establecido, que se pagan por partes iguales. Pero yo hablé con el presidente y ellos me dicen, nosotros somos un grupo, o sea, una actividad que tiende a mediar entre las partes. Son comerciantes en el aspecto de que median entre la oferta y la demanda. Entonces buscan posiciones intermedias y bueno, entonces dicen, bueno, el impuesto inmobiliario, no, la TGI y el agua que la paguen a medias, y eso no corresponde, Ahora, en una mediación, en un acuerdo con autonomía de la voluntad de las partes, hay muchos contratos que, por ejemplo, que el locador se hacía cargo del API, del agua y de la TGI dentro de lo que es el alquiler, para que él sabe que él lo cobra y él lo paga. Pero ahí juega la autonomía de la voluntad de las partes, y eso está muy bien, El problema está cuando ya se la quieren imponer como una obligación que está a cargo de él, y eso no corresponde. El único que estaría a cargo entonces sería el impuesto inmobiliario. También, bueno, a favor del locatario establece la resolución anticipada un cambio que dice que cuando es para vivienda, notificando 3 meses antes no tendría que pagar resolución. Bueno, eso no creo que incida gravemente, pero bueno, es de alguna forma, digamos, algo le quita al locador que le resuelven el contrato después de pasar los 6 meses y con una anticipación de 3 meses, notificación. Después que el tema de las garantías que agregan, todo ese sistema, bueno, yo creo que es una cláusula que no es operativa, porque uno puede recibir el inmueble, las distintas ofertas, y no con eso se va a atar a uno u otro. El que mejor garantías traiga o precio, uno lo va a contratar. Acá mucha atención con las obligaciones precontractuales, que Paulo ha dado charlas sobre ese tema, ¿me acuerdo? Referente a, no, ojo con lo que se le da a la persona que viene a proponer una locación como inquilino, porque ahí sí nos podríamos haber atado. Pero hay que ser muy cuidadoso en eso y después uno va a elegir el candidato que tenga mejores garantías.
o mejor precio. Así que eso es una cláusula que creo que no es muy operativa. A menos de que haya todas de estas surjan sistemas que sean buenos y sirvan al locador y funcionen. Todo eso está, pero cuando esté dentro de la autonomía, de la voluntad de las partes. Otra cláusula que genera mucho problema es el tema de los ajustes. Bueno, ahí sí ya genera mucha inquietud en los locadores porque se encuentran con que es un índice que no sabemos en definitiva qué importe va a ser. Recordemos el fallo que sacó la sala única de la Cámara de Apelaciones con el controvertido tema del escalonamiento, que lo que más hacía hincapié que el aumento sea en proporción a la inflación, a los movimientos de los precios, y otra cosa, que el locatario sepa lo que va a pagar mes tras mes. O sea, que haya montos determinados, y no que esté sujeto a índices. Bueno, esto dejaría de atrás, pero esto hace ruido, y verdaderamente creo que molesta un poco a alguna parte de la locación, a una de las partes de la locación, que unido también al tema acá del artículo 16 de la inscripción de los contratos, que obviamente no podemos decir que está mal que se inscriban los contratos, por supuesto, tienen que inscribirse y tiene que emitirse la factura electrónica porque es una obligación fiscal, así funcionan todos los países. El problema está que acá nos encontramos con que una persona que tenga 4 departamentitos de un dormitorio, por ejemplo, que hoy se están pagando, no sé, entre 3 y 15 mil pesos, ya saldría del régimen simplificado. Quiere decir que le conviene a un departamento, no lo tiene que alquilar. Y todo esto, todas estas normas que le estamos diciendo, yo creo que esta ley, esta reforma, hace ruido, molesta, retrae la oferta de los inmuebles en locación. Hoy vemos la necesidad de inmuebles y vemos a veces cuando nos relacionan con el tema de las locaciones, nos preguntan si hay algún inmueble para alquilar. No, ya es algo recurrente. O sea, hay necesidad y la gente está necesitando inmuebles. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ahí vemos que esta ley obviamente entorpece el régimen normal de las locaciones urbanas. Y el Estado regula mal, creo que para solucionar los problemas que de alguna forma generan. Cuando digo el Estado, estamos hablando de mucho tiempo para atrás, no es de ahora, es de mucho para atrás. O sea, de ahora, de antes y de antes y de antes. ¿Qué es el problema de la inflación? Con la inflación se destruye todo el sistema de las locaciones. Es difícil mantener una locación cuando no sabemos cómo vamos a mantener el poder adquisitivo de ese alquiler. No todas las personas les gusta invertir en un inmueble para alquilar. Está dicho en general dentro de lo que es la parte comercial que el inmueble para la ocasión es resguardo, o sea, no es renta. El inmueble, una persona que compra un inmueble es porque quiere resguardarse, sabe que ese inmueble va a quedar ahí por mucho tiempo y bueno, va a tener una pequeña renta. Hoy se calcula que más o menos la renta es el 2% anual, con lo cual es magra, y si encima le metemos tantas complicaciones al locador, lo saca o no invierte. Pensemos en grandes construcciones que se pueden hacer y gente que quiere comprar, y hoy gente no la quiere comprar. No es fácil dejar un inmueble y decir, no, este inmueble ahora no lo vamos a alquilar, porque se necesita del dinero, hay que pagar los gastos, está. Pero gente que tiene dinero ocioso y quiere invertirlo, y con esto para. Entonces, hay que buscar una solución a las locaciones. Creo que esta ley jurídicamente no beneficia para nada a las locaciones. Recordemos que Rosario en la década del 70
fue el boom inmobiliario por leyes de promoción industrial. Leyes de promoción industrial inmobiliaria que dieron lugar a la gran construcción de edificios, etcétera, etcétera. Creo que habría que buscar un sistema donde el locador no... Esta es una idea personal que obviamente los tributaristas sabrán explicar y buscar la solución mejor, pero limita mucho a los locadores el tema de las actividades económicas que puedan tener en el régimen simplificado. Me refiero a que pueden tener 3 actividades económicas. Y hoy se están vendiendo muchos departamentos de un ambiente y de un dormitorio, que es una inversión que por ahí muchos pueden tener para alquilar, pero que verdaderamente la renta es muy escasa. Entonces, ya si tiene 3 departamentos, o sea, 2 departamentos y alguna actividad que él trabaje, ya no puede comprar más, aunque quiera. Él quiere comprar bienes, no puede porque la ley lo lleva al régimen general, con lo cual perdería dinero comprando un departamento. Así que yo creo que, bueno, he escuchado ahí he visto, mejor dicho, que el diario La Nación está publicando que hay varios proyectos, al menos 3 decía hoy, de cambiar esta ley, porque se está viendo que hay una retracción terrible de la oferta y que el problema locativo se está aumentando. Uno de los proyectos era darle de baja a esta ley, o sea, sacarla, que volvamos al Código Civil. Después las otras trataban de volver a los 2 años, cambiar el sistema de actualización, que eran los 2 puntos, digamos, más importantes. Bueno, esto en cuanto a lo mío, y para no cansar a los demás y no ocupar demasiado tiempo, creo que es una ligera lectura de la situación en cuanto a lo legal de las leyes de las locaciones urbanas. Así que le doy la palabra ahora a ustedes para que continúen. Paulo. Gracias, Marcelo. Bueno, la idea es después de las exposiciones hacer las preguntas correspondientes, porque si bien son temas que dan para charlar mucho, son varios los temas que tenemos que dar y la idea es hacer un resumen de esto. Estoy admitiendo, por eso por ahí tengo esa diferencia, porque me pusieron como administrador y hablar a la vez a veces es medio complicado. Siguiendo con el temario, yo voy a dar la parte de lo que es el decreto de necesidad de urgencia y las modificaciones a la mediación previa obligatoria. Ya creo por todos conocidos, o al menos habrán escuchado en la televisión, en la radio, en los diarios. Al momento de la pandemia se firmó por el Poder Ejecutivo un DNU 320, con lo cual pusieron algunas limitaciones o algunas cuestiones particulares a los contratos de locación. Dicho eso, después en el mes de septiembre, a través del 766, se volvió a extender o a prorrogar los plazos fijados por el primer decreto, y la última novedad que tenemos, con las últimas modificaciones, se fijó en enero, el 66 del 2021, donde en cierta forma se fueron prorrogando, siguen con lo que se estableció en el primer comienzo, que es la suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos al 31 de marzo, igualmente queda a decisión y opción del locatario dar por finalizado su contrato al vencimiento fijado en el mismo, o bien prorrogar hasta la finalización del 31 de marzo, que así lo establece por el decreto de necesidad de urgencia. Son los contratos que quedan amparados por esta normativa, son todos, con excepción de aquellos
contratos comerciales o de industria, y en la medida que el locatario sea un responsable inscripto. En ese caso están exceptuados del alcance de estos decretos. Se congelan los alquileres abonados a marzo del 2020 hasta el 31 de marzo de este año. Ya es por todos conocido y se ha dado publicidad al respecto de que estos decretos no se van a prorrogar, con lo cual se van a dar, creo que, varias situaciones, ya sea de entrega, de renegociaciones y en algunos casos tal vez de desalojo o, como uno ha advertido en esta profesión, que muchos de los inquilinos no han abonado y esto también va a terminar afectando a las garantías, que se ven con la sorpresa que durante todo un año no han abonado. Lo bueno del decreto lo que ha establecido es que en lugar de establecer de 3 y 6 meses, la ha prorrogado a 3 a 12 meses, hacer un plan de pago con un interés del plazo fijo a 30 días que establece para el Banco Nación, evitando imponer todo lo que sea cláusulas penales, intereses punitorios de cualquier clase. Obviamente la subsistencia, como dijimos, continúan hasta el 31 de marzo y ahí ya se verá qué actitud van a tomar los locadores y locatarios que, por lo que hemos estado averiguando y charlando también con el Colegio de Corredores, es una porción mínima de gente que no han renegociado su contrato en caso de haber vencido, o que directamente desde marzo no han abonado absolutamente ningún alquiler y la idea de financiarlo. Hay que ver si también el gobierno modifica, con independencia que ya estableció que no van a prorrogar estos contratos, no, porque también es algo que se está hablando, establece algunas nuevas pautas en cuanto a lo que es la negociación o algún otro tema en particular que veremos. Lo cierto es que dentro de las situaciones que ya impusieron como parte de una negociación es la aplicación de la mediación previa obligatoria. Así lo establece el decreto de necesidad de urgencia y también la provincia de Santa Fe adhirió a esta propuesta. Pero en el último DNU 66 del 2021 fijaron un párrafo que incorpora el principio de esfuerzo compartido como criterio para aplicar en las mediaciones previas obligatorias. Y hasta inclusive, estimo yo también, al proceso judicial, con lo cual es un nuevo panorama que hay que ver cuál es la interpretación que se le da y qué alcances se le puede llegar a dar a eso. Con lo cual va a ser un tema que iremos analizando a medida que tengamos, a partir del 1 de marzo, de las distintas circunstancias y situaciones que se vayan llevando a cabo. Recordemos que de todo esto continúa la vulnerabilidad del locador y la bancarización de los contratos locatarios. Después eso por ahí va a hablar un poco más también Germán con el tema de lo que es la registración. Ya abocándonos directamente a lo que es la mediación previa obligatoria para el tema de lo que va a ser temas de desalojo o cobro de pesos, además de este principio que incorpora del esfuerzo compartido, podemos señalar que ha modificado el artículo 6 de la ley 13.551, en donde se fijaba que la posibilidad de iniciar desalojo era optativa por el requirente o el actor. Ahora con la ley 14.008
es obligatoria la mediación previa obligatoria para en materia de desalojo. Esto lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de, si vencido el 31 de marzo se sigue en tenencia del inmueble y tendremos que recurrir a un desalojo, debemos concurrir necesariamente a la mediación previa obligatoria. Este lo ha establecido, lo ha fijado por el plazo de 1 año, obviamente contado a partir del 4 de marzo del 2021, así que será hasta el 4 de marzo del 2022 la aplicación de esta obligatoriedad. Después, si se prorroga o no, ya es algo que lo iremos viendo en el futuro. Además de la mediación previa obligatoria, lo hace en carácter, la obligatoriedad de la iniciación de los juicios de desalojo a través de la mediación previa obligatoria, la hace la misma con carácter gratuito. Y eso es lo que queríamos también analizar, porque la ley 13.551 analiza o fija las pautas de la mediación previa obligatoria, que si bien, perdón, de la gratuidad de las mediaciones previa obligatorias, que si bien lo fija para aquellos alcances, digamos, aquellas personas que no pueda o no, que justifiquen no poder afrontar los gastos que demanda este procedimiento, y estamos abocados a lo que es los gastos de los 010 JUS, las notificaciones y los honorarios del mediador. Eso es lo que establece como gratuidad propiamente dicha. Ahora bien, en caso de que llegue la ley, el carácter de gratuidad cesa al momento de llegar a un acuerdo. Obviamente, en caso de llegar a un acuerdo, estimo yo, y es mi opinión personal, de que cesaría la gratuidad, porque esa es la naturaleza propia del sentido al momento de fijarse la mediación, con lo cual deberán abonarse, en caso de llegar a un acuerdo en dicha mediación de hacer entrega del inmueble, deberán abonarse los honorarios correspondientes del mediador. Debo hacer también hincapié que en caso de que no se llegue a un acuerdo y se mantenga esta gratuidad, y pueda reclamársele también al mediador el sentido de gratuidad, el requirente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha de finalización del acta para iniciar la correspondiente medida o juicio. En tal caso, al momento de iniciarse debe notificarle al mediador la iniciación de la acción, o en su caso el mediador podrá presentarse y reclamarle los honorarios al requirente propiamente dicho. Esa sería una síntesis en materia de lo que son los DNU. Hicimos un pantallazo, el año pasado lo trabajamos con mayor profundidad. La idea de esta primera charla era dar un pantallazo general de los mismos y agregar algunas cuestiones que se han dado en enero que no fueron materia de análisis en su momento. Así que, Germán, te dejo a vos continuar con el tema tuyo, que es la registración de los contratos en la FIP. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Germán Valari, para los que no me ubican. Me tocó el pan caliente de la panera a mí. El tema Vamos para el final, a propósito. Más reciente. Bueno, yo voy a hablar de la resolución general de la FIP, la 4933 de este año, que se dictó el 17 de febrero y que entró en vigencia el 1 de marzo de este próximo pasado. Esta resolución viene a regular el artículo 16 de la ley 27.551, que estuvo hablando Marcelo, donde establecía en forma genérica que los contratos debían ser inscritos en la FIP por el locador. Ya establecía en el artículo que facultaba al locatario a inscribirlo, y también, un tema importante para nosotros los abogados, que en el proceso el juez va a tener que también notificar el contrato, ya sea que esté inscrito o no esté inscrito, lo tiene que notificar. Cuando se inicia un proceso
de desalojo o relacionado a un contrato de alquiler. Yendo un poco al tema de la resolución, después podemos hacer algunos comentarios sobre oportunidad o no de esta resolución. Esta resolución tiene 22 artículos, está dividido en 4 títulos, y a su vez tiene 4 anexos, que esos 4 anexos de alguna manera vienen a especificar o dar detalles que no están previstos en la resolución. Dentro de lo que es el campo de aplicación de esta resolución, o sea, cuáles son los contratos que abarca, establece que son los contratos, o sea, esto es el régimen de registro de contratos de locación inmueble, como lo reduce a las siglas RELI, ¿sí? De ahora en más lo voy a decir RELI porque así figura incluso en el sistema de AFIP, cuando uno va a querer hacer una anotación. Aclaro que todo lo que yo voy a hablar es desde la teoría, ya que no pude ni llevar a cabo, digamos, formalizar o terminar de formalizar una inscripción. Sí fui cargando datos, tratando de volver para atrás y demás. Y hablando con clientes que tienen inmobiliarias, tampoco han procedido todavía a registrar, así que bueno, siempre hablando de la teoría, ¿sí? Estaba comentando cuáles eran los contratos abarcados. Son los contratos de alquileres sobre inmuebles urbanos. En el anexo habla de suburbanos también, no lo dice en la resolución. Tanto locaciones como sublocaciones. Arrendamientos rurales y subrurales, y lo que es contratos temporales, y por último serían los contratos de espacios fijos, por ejemplo shopping, supermercado, etc. Eso es en cuanto al objeto. No incluye, especifica que no incluye el contrato de alquiler de góndolas. Y, digamos, yendo al artículo 4 que establece, esto lo meto acá, si bien es relativo a los sujetos, ¿cuáles no serían abarcados? Lo que el Estado es parte, ¿sí? Ya sea el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias, el municipio y entes autárquicos. No están obligados, pero sí van a poder hacerlo, la inscripción, o sea, sí van a poder denunciarlo. No están obligados. Dentro de esto, dentro de las excepciones que no están obligados, dice que sí van a estar lo que son las empresas mixtas, donde el Estado tiene una parte en esa empresa, esos sí van a tener que ser denunciados. Entonces, en cuanto a los contratos, estamos hablando que, salvo los góndolas, que nunca vi un contrato de eso, están casi todos abarcados a que van a ser necesario la inscripción, ¿sí? No hay prácticamente excepciones, es más fácil ir para explicar cuáles no están incluidos que explicar cuáles están incluidos. En cuanto a los sujetos obligados, el sujeto principal establece obligado a la inscripción bueno, puede ser obviamente personas físicas, personas jurídicas y sucesiones indivisas. Estos pueden ser residentes en el país o residentes en el extranjero. O sea, abarca todas las opciones posibles. El sujeto principal obligado de este tipo de personas va a ser el locador, el sublocador, el arrendador y el subarrendador. Ese es el sujeto principal obligado que tiene que hacer la inscripción. Los sujetos facultados van a ser los intermediarios. Aclaro la palabra intermediario porque no habla ni de inmobiliaria ni de corredores inmobiliarias, sino que los corredores inmobiliarios o las inmobiliarias van a ser una de las 3 opciones que tiene como intermediario. Después vamos a ir avanzando en esa parte. Volvemos a la parte de el obligado principal, que es el locador. También puede ser un condominio, con o sin quit. Puede ser un condominio. Siempre el sistema, cuando se va a cargar, va a pedir el total del porcentaje que hace a la titularidad del condominio,
y también el total del porcentaje que va a ser a la distribución de la locación, que puede diferir la titularidad con el porcentaje de distribución. Si querés, me habilitás para compartir. Ah, estoy habilitado. Ya está habilitado, Germán. Yo le voy a compartir que lo puse con mis datos. Me bajé digamos, la aplicación Reli contribuyente dentro de mi... A ver si ahí puedo. Dígame si se ve. No. Acá me está figurando como que sí, ¿no se ve? Acá no te vemos, ¿eh? No, doctor, no está compartiendo. Ahí te puso como que has empezado la función de compartir las pantallas, pero no se nota. Tenés que apretar lo que querés compartir. Ir al... Sí, ya lo apreté, ¿eh? A ver. No aparece, ¿no? No. Un segundito. Vamos de nuevo, a ver si lo puedo. Ahí está, Germán. Ahí está. Sí, sí. Bien. Bueno, yo hice algunas capturas de pantalla de lo que fui pudiendo hacer. No pude finalizar los pasos. De hecho, dentro del sistema, cuando uno vuelve para atrás, te da la opción de borrar los datos cargados, y a mí, por lo menos los datos personales, cuando yo me logué como si fuese locador, no pude borrarlo. Así que bueno, no sé si eso es un error del sistema o tendrá que ser corregido. Bueno, que acá se ve a la derecha, que dice Reli contribuyente, porque está el Reli contribuyente que va a ser para la inscripción de los contratos, ya sea por parte de los locadores, locatarios o intermediarios, y después está el Reli juzgado, que eso va a estar reservado para los juzgados. Una vez que uno o sea, en el buscador se pone Reli y ya sale directamente. Una vez que uno lo baja al aplicativo, dentro de la página de cada uno, un detalle que establece la necesidad de tener para el locador y los intermediarios, ahí no me acuerdo, pero para el locador seguro, nivel de seguridad 3, y para los locatarios nivel de seguridad 2. Eso tiene como finalidad facilitar la inscripción por parte de los locatarios, ¿sí? Una vez que uno ingresa al Reli, te abre esta pantalla, que solamente en mi caso decía declaración de contratos. Yo estimo que una vez que uno ingresa un contrato, va a abrir otras opciones acá, que va a ser la de modificación, ¿sí? Que yo hoy, cuando lo abro, no lo tengo porque no tengo cargado ningún contrato. Luego que ingresamos acá para registrar un contrato, abre la siguiente ventana. Esto está, digamos, en el artículo 7, previsto en el artículo 7 de la resolución, y en el anexo 4 hace alguna serie de aclaraciones. Dentro del sistema, bueno, nos da la primera opción que uno tiene que elegir es si son inmuebles urbanos, rurales o temporales, ya sean urbanos o rurales. Después siempre va a preguntar si, en cualquiera de los casos va a preguntar si hay sublocación o no. Y en el tercer punto vemos el carácter en que uno lo denuncia. Si es locador y propietario, si es locador solo y no es propietario, por ende, y si es un intermediario. En el caso de que nosotros seleccionemos locador y propietario, lo que se ve abajo de tipo locador no te va a habilitar la selección, y
Después vamos a avanzar en la parte de locador y propietario, qué es lo que abre. Si seleccionamos locador, sí habilita estas tres opciones, que es el nombre propio, representación de un tercero dentro del país o de un tercero afuera del país. Y cuando seleccionamos la tercera opción, que era la de intermediario, va a abrir tres posibilidades que son las inmobiliarias o corredores, los escribanos y otros sujetos. En otros sujetos puede ser cualquiera que actúe en nombre y representación, mejor dicho, no con un poder, sino al solo efecto de ayudar, por ejemplo, a una persona mayor que es locador y no sabe hacerlo en el sistema. Bueno, esa va a ser la finalidad que va a tener otros sujetos. Cuando nosotros seleccionamos la opción de locador y propietario, ahí que estoy mostrando, abre 5 pasos. En el paso 1 vamos a cargar te va a pedir los datos personales del locador. Cuando seleccionamos en el icono verde que dice más, ahí uno va a pedir el quit, después el sistema automáticamente carga nombre y apellido y los datos personales del locador. Aclaro que para finalizar el trámite se requiere tener domicilio fiscal electrónico fijado en la FIP, porque va a emitir un código de verificación, digamos, una aceptación de cuando uno termina el trámite, y después va a emitir un código de verificación. Pide todos los datos personales. En el paso 2 va a pedir los datos personales del inquilino. ¿Sí? En el paso 3 va a pedir los datos del inmueble. Acá me detengo un poco en la parte de cuando selecciono locador y propietario. ¿Qué pasa? Acá esta resolución es mucho más que un tema de inscripción o un tema impositivo reducido a la locación, porque hay una carga de datos importantes. De hecho, cuando nosotros seleccionamos, vuelvo a repetir, yo no pude hacerlo en la práctica, pero por lo que estuve viendo, cuando seleccionamos el icono de que fuese locador y propietario, en este punto 3 van a salir los inmuebles en forma automática que uno tiene denunciados en la FIP. Por ende, esos inmuebles van a estar denunciados si uno paga bienes personales. Acá, si no tengo ningún bien denunciado, me va a habilitar donde dice domicilio, nuevo domicilio, y empezar a establecer cada ventanita te abre una cantidad de opciones que uno va a tener que ir seleccionando. Por ejemplo, tipo de inmueble va a aparecer casa, departamento, cochera, etc. Destino, bueno, los distintos destinos que pueden haber, habitacional, comercial, etc. Después pide todos los datos de ubicación del inmueble, el código postal, ciudad, va a pedir la partida inmobiliaria, y una vez que se carga todos esos datos, bueno, yo ahí no pude seguir avanzando justamente por la falta de carga de datos. En el punto 4 va a pedir justamente la carga del dato del contrato. Va a pedir fecha de inicio, fecha de finalización, monto de pago de inicio, forma de pago y demás datos de contrato. O sea, pide unos cuantos ítems, que eso está, a ver si lo encuentro. Está en los anexos, que lo pueden ver. Como comenté, eso tiene 4 anexos, esta resolución. Bueno, siempre va a preguntar si es su locación, la fecha de celebración, fecha de inicio y finalización pactada, modalidad de precio pactado, forma de pago, frecuencia, cantidad, tipo de moneda. Acá, claro, tipo de moneda, pregunta porque si es en dólar, tiene que hacer la conversión al precio oficial. Monto de precio inicial y
Después va a estar la posibilidad, obviamente, de las modificaciones contractuales o una eventual rescisión. Bien. Una vez que está terminado de cargar, el sistema, estimo acá, porque vuelvo a repetir, no pudo avanzar, en el punto 5 va a pedir la carga del contrato en PDF o en JPG. O sea, hay que subirlo al contrato. Después, terminado eso, el sistema va a hacer un resumen de los datos. Si nosotros validamos, va a registrar el contrato y nos va a dar un código de verificación. Bien. Eso te da un acuse de recibo y un código de verificación. Cualquiera de las partes que fue denunciada en este contrato puede entrar y, por ejemplo, el inquilino puede entrar e incluso podría informar alguna diferencia de lo denunciado por parte del locador. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, Germán, seguí. Volviendo un poquito para atrás, como dije, el locador puede ser o no el propietario, puede ser una persona física, jurídica, etcétera, o sucesión indivisa, y puede haber un condominio. El condominio puede o no tener quit, no es necesario que lo tenga. Si lo tiene, va a tener que cargar el quit y a su vez puede denunciarlo un solo condominio. Pero en la carga de datos tiene que llegar a la formación del 100% de ese condominio, tanto en vuelvo a repetir, en la titularidad como en la distribución del porcentaje en el alquiler. Puede diferir, en la mayoría de los casos no va a diferir, pero puede diferir y así hay que cargar. En las intermediaciones, tanto en la opción de... Perdón, voy a dejar de compartir, total, esto ya... Bien. En las intermediaciones, tanto en la opción de los corredores como de escribano, el sistema va a pedir la matrícula y el órgano que controla dicha matrícula, ¿sí? El colegio. Después, en lo que vamos al tema plazos, si bien entró en vigencia a partir del 1 de marzo, para los contratos celebrados desde el 1 de julio del año pasado, es decir, desde la vigencia de la ley 27.551, que continuaran en vigencia hasta los contratos celebrados hasta el 31 de marzo, tienen un plazo excepcional hasta el 15 de abril. O sea, el excepcional tendría que haber sido hasta el 30 de marzo, porque el 31 de marzo serían los 15 días. Por ahí lo que no informé es que tiene un contrato celebrado tiene 15 días para la registración. Para el locador. No significa que después no lo va a poder registrar, sino que eventualmente se aplicarán las multas. El locatario tiene un plazo mayor. El locatario se le otorgó la posibilidad de informarlo 6 meses después del vencimiento del contrato. Hasta 6 meses después del vencimiento del contrato. Bien. Dentro de lo que son los plazos, estos 15 días son tanto para contratos nuevos como para cualquier modificación que se haga o cualquier finalización anticipada que se haga. Eso se tiene que informar también dentro de los 15 días. Acá estaríamos en la parte de lo que es RELI, registro para la parte contribuyente. En cuanto a los juzgados, bueno, el artículo 16 de la ley 27.551 ya lo había establecido en el segundo párrafo, lo voy a leer. Cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, o sea, en cualquier tema relacionado a la locación, previo a cualquier traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación, AFIP, sobre la existencia del contrato, a los fines que tome la intervención que corresponda. Esto es mediante el sistema RELI Juzgados. Ahora bien,
A mi criterio, y de lo que surge tanto de la resolución como de la ley, el juzgado se limita a informar. Yo he escuchado y he leído algún comentario, por ejemplo, del doctor Abati, respecto a la demora que esto iba a generar en los procesos judiciales. Yo entiendo que, no sé, esto habría que verlo en la práctica después y cómo es el sistema de regla y juzgado, porque lo desconozco desde el punto de vista del ingreso. Pero entiendo que una vez que informa, en el sistema va a aparecer como contrato denunciado, pero no es que le va a impedir correr el traslado de la demanda. Después la FIP tomará cartas en el asunto respecto al incumplimiento de la registración del contrato. Esa es mi interpretación de lo que surge de la ley y de la resolución. En ningún lado dice que se suspende el proceso, que tiene que pagar una multa antes de poder continuar y demás. Por lo menos en la parte teórica lo veo de esa manera. ¿Qué pasa con respecto a la falta de registración de los contratos? Bueno, la resolución manda... ¿Perdón? Y ahora lo silenciaste. Bueno, ante lo que es el incumplimiento de esta registración, es un incumplimiento a un deber formal. Esta registración tiene carácter de declaración jurada y dicho incumplimiento lo que le daría lugar a la aplicación de la ley, la ley de procedimiento tributario, que es la ley 11.600, no recuerdo ahora el número, y si no tengo, como no manejo la parte de procedimientos tributarios, pero a la información que accedí sería pasible de una multa a personas físicas de 5.000 pesos y a personas jurídicas de 10.000 pesos. Eso en cuanto al incumplimiento de la registración. Después, la FIP, con todos los datos de dicha registración, podrá, porque esto, vuelvo a repetir, como dije al principio, excede lo que es la parte impositiva locativa. Esto está relacionado a bienes personales, está relacionado a ganancias y está relacionado a IVA. Por ende, si la FIP chupa alguna información de contratos que no estaban denunciados, registrados, inmuebles no denunciados, bueno, la persona que no facturaba puede ser que lo pasen de oficio a responsable inscripto o a monotributista, a aplicar impuestos a ganancias que no han sido declarados, aplicados de oficio, etc. O sea, la bola puede ser grande. Eso no manejo tributario para estar informando con tanto detalle, pero claramente que apunta con eso. Desde el punto de vista, bueno, como dije, el locatario también puede denunciarlo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la oportunidad, bueno, ahí Marcelo, sobre todo, lo que claramente, claramente fue todo esto viene en un contexto de pandemia, pero son movimientos que los que venimos en el instituto viéndolos, vienen hace muchos años, o sea, no es que son cosas que surgieron esto, fue oportuno y fue el momento creado por las circunstancias de pandemia o lo que sea, para poder incorporarlo. Es cierto que nos encontramos en los puntos de renta más bajos de un inmueble, de unas cuantas décadas, en lo que es el porcentaje respecto a la inversión. Claramente que para cualquier inquilino, o sea, hay que ver las dos caras de la moneda. El que tiene que pagar el alquiler es mucha plata. Le lleva mucho dinero, sea el monto que sea. Olvidémonos, porque acá también se los genera como lo malo de la película de los locadores, y la realidad es que la mayoría, o porcentualmente, por lo menos así lo veo con las inmobiliarias que son clientes
de acá del estudio, la mayoría de los locadores no son grandes inversores. Sí, los hay. Hay personas jurídicas que sí manejan muchas propiedades, pero no es el mayor porcentaje del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un país que se suele colocar a todos en la misma bolsa sin discriminación de situaciones particulares. Entonces, yo creo que esto es la frutilla del postre en cuanto a un montón de modificaciones que, bien o mal, que corresponder o no, fueron muy de golpes y que no dan lugar a un análisis o a la posibilidad de ir adecuándose en tiempo y en situaciones, y se ha sido en una situación muy particular, que la pandemia, donde los locadores también han sido afectados económicamente. Entonces, generar más carga en este momento para lo que estamos viendo genera una retracción importante del mercado. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, aclaro que no estoy diciendo que no se tienen que registrar los contratos o que no tienen que tributar. No mezclemos las cosas. Se tiene que tributar y los tributos tienen que volver a la gente como corresponde. El punto es que ha sido un cúmulo de modificaciones de golpe donde evidentemente trae desazón, trae molestias para los locadores. Bueno, más o menos ese es el resumen de lo que pude estar viendo de este tema. No sé si ahora vos, Pablo, querés abrir algún punto de diálogo, no sé cómo estamos en tiempo. Mira, justamente estaba viendo el tema de los chats, a ver qué preguntas había. Y dice, en supuesto locación urbana donde el locador no tiene como actividad principal la locación, para inscribirlo del contrato, ¿tiene que facturar por eso? Todo contrato, o sea, a ver, estamos en una pregunta tributaria y no de registración, pero todo contrato tiene que ser facturado, ¿sí? No hay contratos exentos de, por lo menos en lo que yo conozco, no hay un contrato exento de facturación. Se va a facturar como una segunda actividad dentro de ese monotributo, hasta tres inmuebles puede estar dentro del régimen simplificado del monotributista. Al cuarto inmueble ya pasaría a ser responsable inscripto. El otro día, justamente con Pablo, estábamos diciendo que no vayamos al caso que dijo Marcelo de 4 departamentos, que no deja de ser un capital importante. Más allá que antes, décadas atrás, era más común que ahora tener algunas propiedades en ese número. Hoy es más difícil el acceso porque claramente los inmuebles han subido en dólares y el dólar ha subido mucho en relación al peso. Entonces, adquirir un inmueble hoy es más dificultoso que antes. Y bueno, claramente el Estado está tratando de solucionar un problema de vivienda que no se le vaya de las manos, pero creo que tanta regulación termina siendo perjudicial para el mercado. Hay que poner regulaciones para que no haya abuso, eso está claro, pero cuando uno se va a un extremo de regulación termina siendo perjudicial. Pero volviendo a la pregunta, sí, tiene que ser facturado y bueno, mientras no se pase los parámetros de facturación anual, lo puede hacer tranquilamente en el monotributo. La cuestión es que, como bien dijiste, puede el mismo inquilino hoy denunciar o inscribir ese contrato, o en caso de que sea aplicable ganancia, puede tomar, digamos, descontar la ganancia sin necesidad de inscribir este contrato, pero digamos, restar ese monto de ganancia por la locación que está pagando, en forma indirecta va a saltar la inscripción o que no se ha inscrito ese contrato de ocupación. De alguna forma u otra va a quedar Sí, perdón Pablo que te interrumpo, pero sí, para descontarle ganancias, por lo que estuve viendo, el inquilino lo va a denunciar, va a tener que informar todos los datos. Lo que le va a evitar es, aparentemente no va a tener que acompañar recibo, o sea, con la información de todos los datos, más el contrato va a ser automático el descuento en ganancias hasta un 40%.
Bueno, otra de las preguntas, perdona, sí, sí, Germán, disculpame. No, dale. Dice, van a presentar un proyecto para que se revoque esta ley. Ahí como en cuanto a lo que es el tema del tema fiscal, no hay nada al respecto, pero en cuanto a lo que es la ley de mediación, la ley de locaciones, Marcelo tocó justamente ese tema, que hay análisis de presentar anteproyectos para la modificación de la ley de locaciones urbanas. No sé si hace referencia a esa ley específica. Después sigue, hay que pagar algún sellado por la inscripción. No, esto es gratuito, lo hiciste vos a través de tu quit, tu clave fiscal. No, porque la realidad es justamente que tributen otras cosas, que tributen justamente que esté facturado el contrato, que paguen bienes personales, eventualmente IVA y eventualmente ganancias, cuando estén en el régimen general. Un temita que me olvidé, bueno, acá hay una discrepancia jurídica respecto a lo que significa prórroga y renovación, porque no está muy unificados los criterios en lo que es prórroga y renovación, y en el caso de que hay criterios de que consideran que la prórroga, o sea, podrían venir prorrogando contratos anteriores a la ley 27.551, y en ese caso no tendrían que registrarlo bajo este sistema. Cuando fuese renovación, como se realiza un nuevo contrato, por más que sean las mismas partes, el mismo objeto que es el inmueble, obviamente va a variar el precio, pero es un nuevo contrato con un nuevo plazo. En el caso de renovación sí habría que ya aplicar la vigencia, digamos, el criterio establecido por la ley, por la reforma que tuvo al Código Civil y Comercial, y por ende va a haber que registrarlo. Ahora, la pregunta, si yo la prórroga o prorrogo un contrato que venía con vigencia, que se había celebrado con anterioridad a la ley 27.551, y lo prorrogo ¿cuántos años con la ley vieja? Entonces estaríamos ya en la discusión de la aplicación de la ley nueva en el tiempo y el artículo 7 del Código Civil. O sea, un tema complejo donde no hay unanimidad de criterios, donde algunos van a decir, no, la prórroga ya con la ley nueva no va a poder ir, hay que hacer un contrato nuevo, y hay otra gente que opina que sí, puede ser prorrogado con lo previsto en el Código Civil y Comercial antes de la reforma esta última, y por ende voy a seguir prorrogando, pero sería medio una burla a la ley que yo pueda prorrogar por 20 años más con la ley vieja. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Tu nombre? Pamela. Pamela. Soy doctora Pamela Caruso. Me surge la duda de, por ejemplo, el fideicomiso, cuando se entrega un departamento nuevo a una persona que se puede escriturar después de varios meses o incluso años, pero bueno, la persona lo quiere alquilar. ¿Ese también debe registrarse, aunque no esté escriturado? Sí, porque vos vas a figurar como, digamos, vos tenés la opción de locador y propietario y tenés la opción de locador solo. Así que sí. Perfecto. Y otra, perdón. No, perdón, te interrumpo. No hay muchas excepciones, por eso quise resaltar que era más fácil explicar cuáles eran las excepciones. ¿Y cuáles no? Más que nada cuando es el Estado. Entiendo. ¿Y el comodato gratuito también? No, Sí. no, esto es régimen de registración de locaciones. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta. Cuando hay una sucesión recién iniciada, ¿hay que generar un quit a la sucesión y anotar el número de sucesión? Sí. Esto ya es una sucesión indivisa y también está dentro de los sujetos principales obligados a la registración. Independientemente del quit, o sea, porque lo puede denunciar uno de los, como en el caso de los condóminos, estimo, vuelvo a repetir, estimo desde la teoría porque la práctica no lo pude ver. En el condominio lo puede declarar un solo condomino, en las sucesiones va a ser lo mismo. Después de esta pregunta, la verdad, se puede, de Jesús Matías Rubio, ¿se puede pagar monotributo cuota pura, sin CIP y sin obra social, que dependiendo del monto achica mucho costo mensual?
No Le sé, paso la palabra a Silvia. Silvia, es todo tuyo eso. Silvia Simonit. Aquí No era una estoy. pregunta, Pablo. Me estoy desocultando. Ah, Bueno, acá no, Jesús te no tiró la bola para vos. Dice, ¿se yo puede iba muy pagar? bien acá como alumnita. Ahora me toca en la palestra tratar de Y bueno, evitarlo. son las cargas de ser abogado y contador. Sí. Es Bueno, a verdad, ver, les vamos a presentar a todos porque muchos, la doctora Simonit es abogada y contadora, además es profesora de universidad, ha dado un par de charlas en materia tributaria, con lo cual todos acudimos a ellos en estas cuestiones puntuales. La pregunta, o no sé, ahí Jesús creo que hizo una aclaración que no se trataba de una pregunta, sino de una afirmación, que se puede pagar monotributo cuota pura, sin CIPE y sin obra social, que dependiendo del monto achica mucho el costo mensual. bueno, Yo digo que eso es así, pero a los fines tributarios, a los fines de la inscripción o el pago de la facturación del canon locativo, lo tiene que hacer igual, ¿verdad, Silvia? O sea, sí, aclaralo vos. sí, exacto. El tema sería que puede solamente, digamos que el monotributo se puede dividir entre el componente impositivo y el componente previsional, pero ¿en qué casos no va el componente previsional? Solamente en el caso que teniendo otra actividad, digamos, tenga los aportes realizados. O, salvo que sea en exclusividad la actividad de alquiler de propiedades, que en ese caso no encuadra dentro del régimen de autónomos. Es decir, si está en relación de dependencia, sería otro ejemplo, ¿cierto? Ya está tributando, aportando por otra vía. Entonces, ahí solamente del monotributo iría la parte impositiva. Y para hacerlo breve, quería hacer una mínima aclaración de la pregunta sobre sucesión indivisa. En realidad, la sucesión indivisa es un instituto independiente a lo que nosotros, como abogados, conocemos como sucesión. La sucesión indivisa es un instituto exclusivamente tributario, que nace con la muerte del causante, independientemente del trámite del proceso sucesorio, y termina con la declaratoria de herederos o el reconocimiento válido del testamento, con una salvedad que le han puesto solamente en uno de los tributos nacionales, como es el monotributo, un plazo tope, es decir, le pusieron un límite temporal, que es de 1 año. Esa es la única aclaración, porque alguien dijo que inició, pero hay que ver si desde que falleció hasta el momento que tiene que, digamos, que inscribir, que registrar el contrato, es sucesión indivisa o ya transcurrió, por ejemplo, un plazo y por tanto pasaría en el caso de monotributo directamente a los herederos. Bueno, nada más. Perfecto, Silvia, gracias. Germán, ¿te puedo hacer una pregunta? Pablo, permiso. Sí, Marcelo. En la introducción de la resolución habla de los contratos que hay que inscribir. Dice, a partir del 1 de julio del 2020, se deben inscribir los contratos que continúen vigentes a la fecha del dictado de la resolución. Y también todos los nuevos contratos. Ahora, los contratos anteriores al 1 de julio del 2020, los contratos anteriores, Sí. ¿hay que inscribirlos o no? Yo entiendo que no, pero no surge claro. Está bien, comparto. Yo entiendo que no. Sí, comparto La única diferencia, porque incluso lo traté de hacer entender esto, ¿no? No lo quise afirmar tan categórico porque entiendo que no. Pero por eso comenté también de las prórrogas de los contratos viejos, donde no deberían inscribirse, y también comenté del plazo excepcional que tienen los contratos celebrados del 1 de julio del 2020 al 31 de marzo, que se le está dando un plazo excepcional al 15 de abril. Luego, el 31 de marzo, el contrato celebrado el 1 de abril va a tener 15 días corridos para inscribirlo. Perfecto. ¿Es necesario que el contrato esté sellado para cargarlo? Yo estimo que no, pero es conveniencia de quien lo presenta.
no leí en ningún lado que exija el sellado. No, es una cuestión ya de tributo provincial. No lo leí que lo exija. Sí, uno va a tener que escanear, ya sea en formato PDF o JPG, y subir el contrato. Ahí va a surgir si está sellado o no, pero ahora, si después la AFIP cruza datos en nuestro caso, con la API para ver el tema del sellado y demás, no lo sé. El sellado, acá porque me adelanto, el sellado provincial del API para tema de contrato sigue siendo obligatorio, con independencia de la inscripción en la FIP. Bien, ¿alguna otra cuestión? Estoy leyendo, en el caso de un inmueble afectado a sucesión, pero con declaratoria de heredero inscrito en el registro de la propiedad, esto lo aclaró Silvia. ¿Puede facturar directamente luego alguno de los herederos? Sí, si figura como locador, puede facturar directamente el heredero. Acuérdense que cuando uno seleccionaba la opción de locador, ahí sí habilitaba la posibilidad incluso de hacerlo en representación, ya sea de una persona que esté dentro del país, en nombre propio, o una persona que está fuera del país. Bueno, después las otras preguntas son un poco más, muy de impositiva, que no sé hasta qué punto nos puede llegar a... Dice, si hay monotributo solo para alquileres, ¿dónde se abona solo el impuesto integrado? No sé, María Elena, ¿a qué señalás con el impuesto integrado? ¿Te hace referencia al impuesto del API, del sellado, o al... Sí, ahí dependerás si sos responsable inscripto o no. Estimo que viene por ahí la pregunta. Bueno, creo que más o menos hemos... bueno, acá dice el Sebastián Palillo, la mediación será obligatoria para los contratos firmados después del 1/4/21. La prórroga de la mediación obligatoria para el tema del desalojo ya es obligatoria desde el 4 de marzo del 2021 al 4 de marzo del 2022, porque le fija fecha de un año. Después, estimo yo que volverá a su régimen anterior, que era optativo, pero solamente para el desalojo. Recordemos, porque para el cobro de pesos, siempre la mediación previa es obligatoria. Bien, acá hay, perdón, Francisco, no figura el apellido, pregunta, el artículo para poner una cláusula de venta. Sí, eso está previsto en el 1189, si no recuerdo, le confirmo. Hay juristas que opinan que no es tan aplicable, pero yo opino, para mí el artículo es claro, sí, 1189. Bien, ahí Silvia puso la resolución general 2820, para aquellos que quieran analizarla. No sé bien de qué tema pudo ser específico. ¿Qué pasa con el alquiler de cochera? Acá José Mirkin, ¿qué pasa con el alquiler de cochero a garage, que siempre estuvo excluido el plazo mínimo y en general no tiene contrato escrito? Es que la ley no establece cuestiones de plazo, eso se rige por la resolución general. Por la ley de fondo. Eso, independientemente del plazo del contrato, sí está dentro del espacio físico establecido para la inscripción. O sea, es un contrato de un inmueble. Bueno, dice, los contratos temporales como el Airbnb, ¿de qué manera se pueden inscribir ya que no hay contrato físico? Bueno, de la misma forma. El contrato, perdón, que no haya un contrato físico en el temporal es por falta de exigencia, no porque no debería hacerse. O sea, el contrato temporal va de un día a 3 meses. Que en la práctica no se haga, no significa que no deba hacerse. Respecto a... Sí, perdón. Quería agregar que ahí lo que hablaba José respecto a las
cochera, ahí estaríamos en una, que lo hablamos, Pablo, de este tema. La persona que tuviese 4 cocheras, estamos hablando del valor tal vez de un departamento, de una inversión de un departamento dormitorio, estirándonos a la inversión de un departamento dormitorio, tendría que, al estar facturando, salvo que Silvia me corrija, al estar facturando 4 puntos, estaría pasándose al régimen general. ¿Sí? Cosa que sería una locura. Exactamente. Después, Romina Domani, multa si el inquilino denuncia el contrato o inicia acción judicial. No, es imposible de poder cobrarle esa multa. No, aplicarle una multa si el inquilino denuncia el contrato o inicia acción judicial. No hay No, yo no Está me previsto. refería a eso. ¿Me arrimas la puerta esa? No, doctor, yo no me refería a eso. Yo lo que pregunto es si la multa es solamente, o sea, si se le cobra multa al locador por no registrar, solamente en el caso de que el inquilino denuncie el contrato o de que inicie acciones judiciales. No. La multa es por incumplimiento de la registración. O sea, yo el día 16 ya incumplí. ¿Me explico? O sea, no. En cualquier momento que la AFIP tome conocimiento, ya sea por una registración tardía del locador, una registración tardía del intermediario, una registración tardía del inquilino o la información del juzgado, en cualquier caso de eso, va a aplicarse la multa y las disposiciones de la ley tributaria de procedimiento. Ahora, no es por la denuncia, en el caso de denuncia del inquilino, es por la falta de la inscripción al momento que debería haber sido. Si toman conocimiento por alguno de los medios. Por cualquier medio que tome conocimiento de va a ir la AFIP, bueno, pero ya vuelvo a repetir, entramos en procedimientos tributarios que no es mi materia. Bueno, gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Y ¿Sí? no molesto más. En el caso de que el locatario, bueno, se le venció el contrato en junio del año pasado, junio, julio, y decide continuar por el decreto, en forma automática. Y deja de pagar, y entonces hace una semana se le notifica a una de las garantías lo que había sucedido, que esta persona deja de pagar. Y se lo notifica a través de un mensaje de WhatsApp. A mí me parece que deberían haberle notificado muchísimo tiempo antes, no casi un año después, y de una manera fehaciente. ¿Puedo plantear la inconstitucionalidad del decreto? ¿Qué puedo hacer? ¿O no puedo hacer nada? Mira, de ese punto de vista lo hemos tratado a este tema puntual. Y perdón. es aplicable la vigencia del decreto de necesidad y urgencia. Yo creo que establecen las pautas que a partir del 31 de marzo podrán establecerse la forma de pago de 3 a 12 cuotas con un interés específicamente fijado sin ninguna punitorio ni ninguna cláusula penal al respecto. Y estaba en las facultades de no pagar. O sea, el decreto le daba la posibilidad de no abonar y en su caso abonar el monto fijado a marzo del 2020. Con lo cual, bueno, la garantía también está planteada. Yo creo que en este caso lo que habíamos evaluado, sí ponerlo en conocimiento, pero sin ninguna cuestión de intimación, al fiador que está en esta situación, que el inquilino no viene pagando. ¿Por qué? Pues si vos él tiene su derecho de que al 31 de marzo fijar un convenio de pago en 12 cuotas, y está dentro de la ley, te lo puede exigir legalmente. Y en ese sentido no estaría en ninguna mora, ni cumpliendo ninguna obligación legal o contractual. Entiendo. ¿Puedo agregar algo? Bueno, por lo pronto la intimación al WhatsApp no es válida porque para esa fecha, para ese contrato no estaba constituido el domicilio electrónico, porque el domicilio electrónico justamente surge con la ley que estamos mencionando. Más allá del carácter que sea intimación, un aviso, lo que sea, no está en mora exigible. Como dijo Pablo, no puede exigirlo todavía porque dentro de las facultades
dentro de la facultad del acogimiento a este decreto, puede pagar menos, puede no pagar, y va a ser exigible recién al vencimiento de, esta última prórroga del decreto. Siempre Va a que ser no muy, lo va a ser muy interesante las nuevas situaciones que se den a partir del 1 de abril, porque puede llegar a haber casos de que los locadores no quieran aceptar y el locatario podrá imponer la forma de pago establecida en el DNU y eventualmente hacer la correspondiente consignación. Habrá que ver bien, que de hecho la nueva ley también fija esas cuestiones. ¿Qué situaciones? Podríamos hablar un montón de todas las hipótesis que se pueden llegar a dar, pero bueno, se irá viendo a medida que se vaya dando a partir del... De hecho, ya por lo menos uno ha tenido varias consultas de cómo se va a dar esto en cuanto a locatarios que no han abonado, que deben una parte del alquiler, o que tienen que entregar los inmuebles, que cómo lo van a entregar y todas esas situaciones. Con lo cual, bueno, iremos viendo a medida. La idea del instituto es seguir con las reuniones, vuelvo a repetir, primero y tercer viernes de cada mes, siempre a través del colegio, de la página o a través de Facebook, siempre lo damos con una anticipación de los temas a tratar, y todas estas nuevas actualizaciones que son nuevas para todos, y cómo se van sucediendo, como fue en su momento la nueva ley de locaciones, el tema de los decretos, todas sus circunstancias, vicisitudes e interpretaciones diferentes y de todo tipo que hay. La idea es este año trabajar en todas estas cuestiones y que esperemos, y de ya trataremos de contar con su presencia. Siempre por ahora, hasta que el colegio no lo disponga de una forma diferente, va a ser a través de la vía de Zoom. Así que bueno, ya estamos en hora, Marcelo, Germán, a todos. Bien. Como dijimos, siempre tratamos de respetar los horarios del instituto que dábamos, que era a partir de 11:30 a 13. Así que le agradecemos a todos la presencia. Espero que haya sentido la información y las charlas que hemos dado, y de ya estamos a disposición de todos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bárbaro. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de... Hermosa. Un gusto a todos.